Cada mujer de la familia Sen, el día de su ceremonia de mayoría de edad, debía abrazar una efigie de papel y dormir toda la noche junto a la tumba ancestral. Dormir durante toda la noche. Este extraño ritual era para que los antepasados bajo tierra se manifestaran y revelaran con quién se casarían las descendientes en el futuro. Ese año mi hermana Sen Yao, a través de este método, se casó con el millonario Qian, cuya riqueza rivalizaba con la de un país. Cuando era el turno de Sen Xiaoyue, apenas me había acostado, cuando escuché claramente desde el subsuelo. Llegó una voz antigua. Debes aprender artes marciales. En el futuro serás una alta ministra. A la mañana siguiente, abrí los ojos y descubrí que la efigie de papel en mis brazos se había transformado en el actual emperador. Me asusté muchísimo en ese momento, pero mi padre, que seguía siendo un pequeño oficial de sexto rango tras años de batallas, se puso muy contento. Antes de partir a la guerra, tomó la mano de mi madre y le dijo: Que Jinjin aprenda bien las artes marciales. En 3 años, se presentará a la selección del palacio. Mi madre, llorando, asintió. Al final, contrató a un instructor de artes marciales. Madre, papá no dijo que debía aprender a bailar. Tu padre dijo que aprendieras artes marciales. El palacio es peligroso. Hay que saber protegerse. Y así. Mientras otras chicas practicaban el bukin, yo tensaba arcos de 2 dan. Mientras ellas bailaban, yo podía partir un tronco del grosor de un cuenco con un solo golpe de espada. 3 años después, con mi cuerpo musculoso, mi madre, orgullosa, me llevó al palacio. El día de la selección, el examinador principal pidió que todas mostraran sus talentos. Las chicas anteriores recitaron poemas, pintaron O bailaron con elegancia. Era un espectáculo de sauces mecidos por el viento. Que se presente Sen Xiaoyue, hija del ministro de guerra. Caminé hacia el centro de la sala. Y entre miradas despectivas y envidiosas dije: he entrenado mi fuerza. Un silencio sepulcral invadió la sala. Después estallaron risas ahogadas por todo el recinto. Hasta la concubina se sacudía de risa. Fuerza. Interesante. Déjame ver. Miré a mi alrededor. Tomé directamente un trípode de bronce que estaba a un lado. Y lo levanté por encima de mi cabeza con una sola mano. Aquel trípode era pesadísimo. Pero lo sostuve sin inmutarme. Vaya. Esta es la guardia que necesito. Si alguien osa atentar contra mí, ella podría convertirlo en un molinete. Esta mujer tiene un arte marcial excepcional. Le otorgo el puesto de guardia de sexto rango con espada. Y así. Me convertí en la primera dama de honor de la dinastía Min. En vestir el uniforme de pez volador. El día en que mi padre regresó a la capital. Las banderas rojas ondeaban al viento. Y él estaba radiante de orgullo. Señor, al fin has vuelto. Tengo una gran noticia que darte. Nuestra Jinjin ha triunfado. ¿Qué pasó con la selección de Jinjin? El emperador le otorgó una placa. Sí, se la otorgó. Y no solo eso. El emperador dio un decreto en el acto, nombrando a Jinjin oficial. ¿Cómo puede una concubina del harén ser oficial? Mi madre, con una sonrisa de orgullo, recitó el contenido del decreto imperial. Dijo que el emperador había dicho: nuestra Jinjin tiene un arte marcial excepcional. La nombro guardia de sexto rango con espada ante el trono. La sonrisa de mi padre se congeló. Me miró. Su mirada recorrió mi rostro hasta mis hombros robustos. Luego bajó a mis manos, marcadas por años de práctica marcial, con callos y una capa de ampollas. Su semblante palideció gradualmente. Habilidades marciales excepcionales. Guardia con espada. Así es, gracias a tus indicaciones de entonces. Le contraté los mejores instructores a Jinjin. Ahora nuestra Jinjin puede levantar un trípode de 1000 jin. Los labios de mi padre empezaron a temblar. Quiso decir algo, con los ojos en blanco de furia. Escupió un chorro de sangre. Y cayó hacia atrás rígido. Toda la mansión del general se sumió en el caos. Mi padre enfermó. El médico dijo que era un ataque de fuego interno. Necesitaba descansar. Estuvo en cama 3 días sin dirigirme la palabra. Mi madre finalmente comprendió algo. No se atrevía a ver a padre. Pasaba el día suspirando en mi habitación. 3 días después, llegó alguien del palacio. Trajeron mi uniforme y mi espada. El eunuco que transmitió la orden me dijo que me presentara en la oficina de la Guardia Imperial al amanecer. Tomé mi espada y fui a la habitación de mi padre. Estaba medio recostado en la cama. Su rostro aún pálido. Padre, me voy a presentar al servicio. ¿Sabes por qué te hice aprender danza? Negué con la cabeza. Mi colega, el primer ministro Liu Chenson. Su hija Liu Ruoxue es talentosa y hermosa. Es la favorita en esta selección de damas. Liu Chenson tiene un gran poder en la corte. Y se opone a mí en todo. Mi plan era que entraras al palacio. Para ganarte el favor del emperador. Y así contrarrestar a la familia Liu. Para proteger a nuestra familia Sen. Era nuestro único camino. Lo entiendo. Esto es una partida de ajedrez. Yo soy una pieza importante. Pero esta pieza se ha movido al lugar equivocado. Mi padre cerró los ojos. Y dijo con decepción: ¿Sabes quién es el comandante de la Guardia Imperial? Es Liu San, sobrino lejano de Liu Chenson. Si vas, será como entrar en la boca del lobo. No les daré el gusto. Mi padre abrió los ojos. Su mirada estaba llena de cansancio. Xiaoyue, ese no es un campamento militar. No es solo fuerza bruta. Ni ganarás por tener alto nivel de artes marciales. Eso es el Palacio Imperial. Al día siguiente, me puse el uniforme. Tomé mi espada. Entré al palacio sola.
La oficina de la Guardia Imperial estaba al oeste del palacio. Un patio muy grande, con una zona de entrenamiento. Y estantes de armas. Cuando entré, Varias decenas de guardias estaban entrenando. Al verme, todos se detuvieron. Sus miradas se clavaron en mí como cuchillos. Un hombre corpulento se acercó. tú eres Shen Xiaoyue. La guardia mujer. Soy Shen Xiaoyue. Soy el subcomandante Zhou Kui. El comandante no recibe visitas hoy. Sígueme. Te asignaré tus deberes. Me llevó a un rincón de la zona de entrenamiento. Allí había una pesa de piedra lateral. Grabado con 200 jin. Si quieres quedarte, tienes que seguir las reglas. Levanta la piedra y da una vuelta al campo de entrenamiento. Si no puedes, lárgate a casa. Los guardias de alrededor se acercaron. Listos para ver el espectáculo. No dije nada. Caminé y agarré el asa de la piedra con una mano. Luego la levanté, como si levantara una cesta de verduras. La sonrisa de Zhou Kui se congeló. Las burlas de todos se atascaron en sus gargantas. Di la vuelta al campo con la piedra en la mano. La puse en su lugar. Sonó un golpe sordo. Todo el campo de entrenamiento quedó en silencio. Aquellos guardias que esperaban verme fracasar, ahora me miraban con otros ojos. La cara de Zhou Kui se puso pálida. Un poco de fuerza bruta. Pero eso no significa que puedas ser un buen guardia. En el palacio se necesita inteligencia y visión. Sacó una placa de cinturón del bolsillo y me la lanzó. Esta noche estás de guardia. Ve al Palacio Frío. Sí, claramente era una provocación deliberada. El Palacio Frío era lúgubre y apartado. Nadie quería ir allí. Los guardias cuchicheaban entre sí. Algunos mostraban una sonrisa de satisfacción. Un guardia joven se acercó. Hermana Shen. No te lo tomes a pecho. El subcomandante Zhou es así. El Palacio Frío es un lugar de mala suerte por la noche. Ten mucho cuidado. Gracias. Al anochecer. Llegué a la puerta del Palacio Frío a tiempo. Había otros 2 guardias veteranos de guardia conmigo. Decían que una consorte de la dinastía anterior desapareció misteriosamente aquí. A medianoche. Todavía se podía oír un sonido fantasmal. Mientras hablaban, desde el fondo del Palacio Frío llegó un ruido. ¿Oyen eso? El otro también se puso nervioso. Apretó el mango de la espada. Ese sonido no es de un fantasma. Parece más bien una rata u otro animal vivo. Voy a echar un vistazo. ¿Estás loca? Seguí el sonido hasta un pabellón abandonado. En un rincón, una sombra estaba haciendo palanca en una tabla del suelo floja. Era un eunuco joven. Él me vio. Se asustó muchísimo. Se quedó paralizado en el suelo. El saco de yute a su lado se cayó. Rodaron algunas joyas viejas. Lo arrastré de vuelta a la puerta. Los 2 guardias veteranos vieron la escena. Se quedaron boquiabiertos. Es un ladrón. Atrapé a la persona. Ustedes informen según los procedimientos. Cuando cambió el turno en la mañana, Zhou Kui ya esperaba en la oficina de guardia. Obviamente quería escuchar mis quejas o súplicas. Fui a devolverle la placa. Informe subcomandante. La noche en el Palacio Frío transcurrió sin incidentes. No pasó nada. Todas las palabras que tenía preparadas se le atascaron en la garganta. Me miró fijamente, como si viera un fantasma. Después de esa noche, mi reputación entre los guardias pasó de bárbara a la reina Shen. Decían que era una mujer que podía atrapar ladrones en el Palacio Frío sin inmutarse. Más aterradora que un fantasma. Al 4.º día, el comandante de la guardia, Liu Shan, finalmente apareció. Era el sobrino del primer ministro Liu Chengson que mi padre mencionó. Para un lugar como el Palacio Frío, estás sobrecalificada. Desde hoy, te encargarás de patrullar el lado oeste del Jardín Imperial. El Jardín Imperial es el lugar favorito de las consortes del harén. Patrullar allí como guardia masculino es la tarea más propensa a errores. Acercarse demasiado es una ofensa. Y alejarse demasiado es negligencia. Su excelencia, perdón, no soy. Yo. Esto es una trampa. Un agujero más profundo que el Palacio Frío. Acepté la orden sin expresión. Liu Shan me miró. Y su sonrisa se hizo más profunda. Trabaja duro. Tengo muchas esperanzas puestas en ti. Cuando llegué al Jardín Imperial, era justo después del mediodía. El jardín estaba muy animado. Grupos de doncellas rodeaban a las consortes vestidas con sus mejores galas. Cantos de pájaros y voces suaves. Fragancias que inundaban la nariz. Me puse de pie bajo un sauce. Ojos que miran la nariz. Nariz que mira el corazón. Como un tocón de madera. Pronto, vi una figura familiar. Era Liu Ruoxue, la hija del primer ministro Liu Chengson. Había sido nombrada consorte Liu. Ella también me vio. El día de la selección, yo le robé el protagonismo. Seguro que se acuerda. Claro que sí. Levantó una taza de té. Y dijo algo a su doncella. La doncella se acercó con una bandeja de dulces. Guardia Shen. Nuestra Señora te obsequia estos dulces. Negué con la cabeza. Durante el servicio. No puedo comer nada externo. La Guardia Shen es realmente dedicada y leal. Se levantó. Y se acercó lentamente a mí. Hasta el estanque frente a mí. Se inclinó ligeramente. Fingiendo sorpresa al ver las carpas en el agua. ¡Oh! ¡Qué hermosos peces! De repente. ¡Ah! Mi horquilla. Esa era un regalo personal del emperador. Su doncella exclamó de inmediato. Guardia Shen. Rápido, piensa en algo. Todas las miradas se concentraron en mí. Esto es una trampa. Si me meto al agua, sería una falta de etiqueta.
Abandonar mi puesto durante el servicio. Si no me meto al agua, sería una falta de respeto a la consorte. Y despreciar el regalo del emperador. No importa que elija, estoy en falta. Una sonrisa de satisfacción ya se dibujaba en las comisuras de los labios de Liu Ruoxue. Miré la horquilla en el agua. Me quité el arco de la espalda. Y lo sumergí suavemente. Con una sacudida de muñeca. La punta del arco con precisión. Enganchó el aro de la horquilla dorada. Levanté el brazo sin temblar. La horquilla dorada salió del agua con firmeza. Dibujando una elegante parábola en el aire. Y cayó con precisión sobre la mesa de piedra frente a Liu Ruoxue. En todo el proceso. No me moví ni un paso. Ni siquiera mi cuerpo se tambaleó. ¡Qué habilidad tan diestra! Se acercó. Tomó la horquilla dorada de la mesa. Y miró a Liu Ruoxue. La sonrisa no cambia. Pero la mirada sí. El favor imperial de la consorte Liu. Debes guardarlo bien. Si no lo cuidas bien, yo lo recogeré por ti. El rostro de Liu Ruoxue palideció al instante. Se arrodilló. Esta concubina admite su error. El emperador ya no la miró. Desvió la mirada hacia mí. ¿Te llamas Sen Xiaoyue? Sí, la hija de Sen Chonyuan. Sí, él asintió. Dio una vuelta a mi alrededor. No está mal. Sale a su padre. No menos que tu padre. Decreto, Sen Xiaoyue ingresa en la Guardia Yulin. Como guardia personal de mi persona. Toma posesión de inmediato. La Guardia Yulin es la guardia personal de Xiao Jingchen, responsable de la seguridad cercana del emperador. Quienes entran en la Guardia Yulin son expertos seleccionados entre cientos. Además deben tener antecedentes impecables. Lealtad inquebrantable. Yo una recién llegada. Y encima mujer. Fui ascendida por méritos excepcionales. La noticia causó un gran revuelo en el servicio de guardia. Se decía que la cara de Zhou Kui ya no podía describirse como negra. Liu San me llamó. Esta vez, su rostro no tenía ninguna sonrisa. Eres muy buena. El general Sen ha criado una buena hija. Por el tono no podía saber si era un elogio o una amenaza. Mi nuevo puesto estaba a menos de 3 pasos del emperador. Esa distancia significaba una confianza absoluta. También significaba un peligro absoluto. El emperador parecía gustarle mi actitud callada. Él leía o jugaba al ajedrez. Yo me quedaba de pie a su lado. No hablaba. Él tampoco solía hablarme. Pero su mirada siempre, de manera consciente o inconsciente, se posaba en mí. Con una mezcla de estudio y curiosidad. Los otros guardias de la Yulin me mostraban hostilidad. Eran la élite dentro de la élite. Y ahora tenían que compartir el honor con una mujer. Especialmente el comandante de la Guardia Yulin, Lu Fengyi. Un hombre de pocas palabras. Con una mirada tan penetrante como un águila. Su mirada hacia mí estaba llena de escrutinio y desconfianza. Aquel día, el emperador recibió en su despacho a un enviado de las regiones occidentales. El enviado presentó un caballo sudador de sangre como tributo. Xiao Jingchen estaba muy contento. Dijo que quería ir a ver el caballo de inmediato. Aquel caballo era de un rojo intenso. Pero tenía un carácter muy fogoso. Varios mozos de cuadra casi no podían controlarlo. Xiao Jingchen era audaz y habilidoso. Insistió en tocarlo personalmente. Tan pronto como se acercó, el caballo soltó un relincho prolongado. Y se encabritó. Sus 2 patas delanteras se dirigieron con fuerza hacia el pecho de Xiao Jingchen. Sucedió de repente. Todos gritaron de asombro. El comandante Lu Fengyi fue el que reaccionó más rápido. Intentó interponerse con su cuerpo. Pero no llegó a tiempo. Fue demasiado rápido. En el momento en que todos creían que el emperador, Xiao Jingchen, iba a ser pisoteado en el acto, una sombra negra pasó velozmente. Me lancé hacia el costado del caballo. Justo un instante antes de que los cascos cayeran. Mi hombro chocó con fuerza contra el vientre del caballo. Ese animal que pesaba más de 1000 libras. El caballo sudador de sangre, por mi golpe, fue desplazado varios pasos de lado. Aterricé firmemente. Plantándome frente al emperador Xiao Jingchen. Toda la plaza quedó en un silencio sepulcral. Todos me miraban como a un monstruo. Xiao Jingchen también se quedó atónito. Miró las huellas en el suelo. Y luego me miró a mí. La sorpresa en su rostro se desvaneció, reemplazada por un brillo nunca antes visto. Desde hoy en adelante, Sen Xiaoyue es la subcomandante de la Guardia Yulin. Mi seguridad estará bajo su total responsabilidad. Me convertí en subcomandante de la Guardia Yulin. Directamente la mano derecha de Lu Fengyi. La superior de todos. Miraba a aquellos que una vez me despreciaron y me marginaron. Incluidos mis compañeros. Ellos bajaban la cabeza, sin atreverse a mirarme. Luego miré a Liu San y Zhou Kui a lo lejos. Sus caras reflejaban un pánico que no podían disimular. El rango de este puesto no era alto. Pero el poder era inmenso. Podía acceder a la mayoría de los lugares del palacio. Mi placa cambió a un águila negra con fondo dorado. Mi espada fue reemplazada por la Jince, un regalo imperial. Me mudé del dormitorio común de los guardias a una habitación privada, justo en el ala lateral de la oficina imperial. El comandante Lu Fengyi me dio una copia de los mapas de defensa de la Guardia Yulin y un registro. Estos son todos los puestos y personal. Tienes 3 días para memorizarlo. Después te examinaré. Un solo error. Irás tú mismo a recibir 30 latigazos. Su tono era muy tranquilo, sin ningún sentimiento. Este era un soldado puro, que se enfocaba en las tareas, no en las personas. Me agradaba. Me tomé un día y una noche para grabar todo el contenido en mi mente. Al día siguiente, empecé a familiarizarme con el emperador, con Lu Fengyi. Las rutinas diarias de Xiao Jingchen y los puntos clave de seguridad. Al mediodía,
El emperador se reunió con ministros en un pabellón del jardín imperial. Lu Fengyi y yo estábamos a ambos lados fuera del pabellón. Su Majestad, tengo algo que decir. No sé si debo hablar. Mi querido ministro, habla sin preocuparte. Vuestra Majestad ha ascendido a una mujer como una subcomandante de la Guardia Yulin, encargada de la seguridad del palacio. Temo que sea inapropiado tener a una simple marimacho siempre al lado del monarca, en lugar de eruditos y hombres de virtud. No es el augurio de un buen gobierno, y daña la dignidad imperial. Sus palabras eran como agujas, describiéndome como una amenaza para la corte. Lu Fengyi frunció ligeramente el ceño. Mi querido ministro, mira estas manos. Estas manos no han acariciado la poesía ni la luna. No han tocado laudes. Pero estos días atrás, estas manos detuvieron a un caballo enloquecido, salvándome la vida. Mi dignidad. Me la ha dado ella. Si la fuerza de alguien puede salvar mi vida, entonces su existencia es la mayor dignidad. La voz de Xiao Jingchen era suave, pero con una autoridad innegable. El consejero Wang se puso rojo y se arrodilló. He hablado de más. El emperador hizo un gesto para que se retirara. Luego se volvió hacia mí. ¿Oíste? Si alguien se atreve a cuestionarte, cuéntale esto. Tú eres mi subcomandante, no de ellos. Miré el rostro joven y decidido del emperador, y sentí una emoción indescriptible en mi corazón. En ese momento, vi a dos personas bajo las sombras de los árboles a lo lejos. Liu San y Zhou Kui. Sus miradas eran como hielo envenenado. Lo entendí. Cuanto más me protegía el emperador, más querían eliminarme. Una tormenta de verdad se avecinaba. Esa noche, me tocó hacer la guardia nocturna en la oficina imperial. Es la misión más importante de la Guardia Yulin. En la oficina imperial se guarda el sello del emperador, y muchos mapas de defensa de fronteras no publicados. Puse toda mi atención, desde la hora de Yu hasta la de Zi. Revisé personalmente cada puerta y ventana. Verifiqué cada puesto de guardia minuciosamente, sin ninguna anomalía. A la hora de Zi. Lu Fengyi vino a relevar el turno. Entró en secreto a la oficina imperial interior. Revisó el sello y el armario de documentos confidenciales. Al poco rato, salió con el rostro grave. Sígueme. Lo seguí hasta la habitación interior. El armario de madera de sándalo púrpura, que guarda los mapas de defensa, estaba entreabierto. El candado de cobre tenía marcas de haber sido forzado con una herramienta. Mi corazón se hundió. Lu Fengyi abrió la puerta del armario. Todos los papeles estaban, pero sacó uno y lo desenrolló. Era un mapa topográfico de la frontera norte. Y en la esquina inferior derecha, donde debería estar el sello del Ministerio de Guerra, no había nada. El sello había sido borrado con una solución especial. Aunque el mapa seguía ahí, eso ya constituía una filtración de información. Durante tu turno, ¿notaste algo anormal? No, revisé puertas y ventanas. Todo estaba intacto. Entonces, ¿cómo explicas este candado? Antes de que llegaras, ¿quién más tuvo acceso a este armario? Al atardecer, el eunuco Xiao Li, el asistente personal de su majestad, vino. Dijo que necesitaba un informe antiguo. Tenía la placa de acceso imperial. Lo dejé pasar. ¿Cuánto tiempo estuvo? Aproximadamente el tiempo de quemar un palo de incienso. Arresten al subcomandante Sen. No opuse resistencia, hasta que se aclare el asunto. Cualquier resistencia sería una estupidez. Comandante, creo que ella no fue. Es el que me advirtió que tuviera cuidado cuando fui al Palacio Frío. Lo que yo crea no importa. Las pruebas importan. En un robo en la oficina imperial, el oficial de guardia es el principal sospechoso. Es la norma. Me llevaron. Me encerraron en la celda especial de la Guardia Yulin. Una cámara de piedra hermética, con solo una pequeña ventana de hierro. Por primera vez sentí una sensación de impotencia. No por estar encadenada, sino por esta trampa silenciosa. El objetivo del enemigo era claro. No era robar el mapa, sino dejar pruebas de mi negligencia. Saben que tengo mucha fuerza. Y un buen arte marcial. Así que eligieron un problema, que no podía resolver con la fuerza. Robo de secretos. Negligencia en el deber. Cualquiera de los dos. Bastaba para destruirme para siempre. Padre, así que este es el palacio del que hablabas. Parece que subestimé las cosas. Pasé un día en la cárcel. Nadie vino a interrogarme. Solo me trajeron comida y agua a tiempo. No podía comer nada. Reconstruí cada detalle de esa noche. Xiao Lizi entró al dormitorio. Yo vigilaba afuera. Podía oírlo buscando algo. No entré. Esas son las reglas. A menos que el emperador lo ordene. Mi atención estaba en las puertas y ventanas exteriores. Estoy segura de que nadie pudo entrar desde afuera. Así que el problema debía estar dentro. Al día siguiente, abrieron la puerta de la prisión. Lu Fengyi fue quien entró. Llevaba un expediente en la mano. Su Majestad lo sabe. Su primera frase me sobresaltó. En la corte fue un escándalo mayúsculo. El primer ministro Liu presentó una petición conjunta, diciendo que la Guardia Yulin designó mal a su personal, exigiendo tu castigo severo. Como ejemplo para los demás. También descubrieron que el mapa de defensa robado era precisamente tuyo, de la zona que tu padre Sen Yuan controlaba. ¿Qué? Sospechan que mi padre y yo actuamos en connivencia, robando secretos militares. Esa es la conclusión más lógica. ¿No es así? Lo entiendo. Es una trampa en cadena. No solo quieren condenarme a mí, también quieren arrastrar a mi padre Sen Yuan y a toda la familia Sen. ¡Qué plan tan cruel!
¿Y Xiao Lizi? Anoche se ahorcó en su habitación. Dejó una confesión póstuma. En ella decía que le prometiste una gran recompensa. Para que cooperara en el robo del mapa. Todas las pistas apuntan a mí. Testigos, pruebas y motivos, todo encaja perfectamente. No puedo defenderme. ¿Qué dijo Su Majestad? Su Majestad resistió la presión. Me dio 3 días. Para investigar a fondo este caso. Estos son los testimonios de todos. Si eres inocente, demuéstramelo. Senseoyue, en la Guardia Yulin. Solo confío en las pruebas. Te pregunto. ¿Robaste el mapa o no? Sostuve su mirada, palabra por palabra. No. Mi voz estaba muy tranquila. Lu Fengyi me miró fijamente durante mucho tiempo. Luego, como si hubiera tomado una decisión. Asintió con firmeza. Bien. Miré los expedientes sobre la mesa de piedra. Sabía que Lu Fengyi me creía. Seguramente Lu Fengyi ya había revisado esos expedientes antes. Ha estado en el campo de batalla. Claro que sabe lo que la gente dice. Y hace en momentos críticos. La confesión de Xiao Lizi en el expediente era demasiado falsa. Un eunuco cobarde y avaro. Escribió una confesión tan noble. Como si fuera por un ideal elevado. Eso no tiene lógica. Creo en el honor de la Guardia Yulin. No debe ser mancillado por una conspiración despreciable. Atrapemos juntos a las ratas. Creo en el honor de la Guardia Yulin. No debe ser mancillado por una conspiración despreciable. Atrapemos juntos a las ratas. Dime, ¿qué necesitas? Papel, tinta, pincel y piedra de entintar. Además, necesito ver a alguien. Esa noche, Lu Fengyi me trajo todo lo que necesitaba. Esa noche, Lu Fengyi me trajo todo lo que necesitaba. También vino con ese joven guardia, que me había advertido en el Palacio Frío. Se llamaba Lini. Subcomandante Sen. Sabía que no eras así. Le pedí que investigara los días previos a la muerte de Xiao Lizi. Aparte de estar de servicio. ¿Con quién había contactado? ¿Qué había hecho? Cuanto más detalle mejor. Anota cualquier cosa inusual. Lini asintió con energía. Entendido. 2 días después, Lini regresó. Trajo una noticia que no esperaba. 3 días antes de la muerte de Xiao Lizi. Fue a la lavandería del Ministerio del Interior a recoger un gran lote de telas. Dijo que era para cambiar las cortinas y los manteles del palacio de la consorte Liu. Pero... Comprobé los registros. En el palacio de la consorte Liu, ese mes, no hay ningún registro de haber solicitado telas. El lote que se llevó Xiao Lizi no tiene paradero conocido. Telas. ¿Qué relación tiene esto con el caso? El candado forzado del mapa fronterizo. El polvo de incienso. Y ahora un lote de telas desaparecidas. De repente recordé algo. Lini, ¿recuerdas si aquella noche del incidente? El suelo del despacho imperial estaba especialmente limpio. Sí. Los eunucos de guardia friegan el suelo 3 veces al día. Tan limpio que podías ver tu reflejo. Ya sé cómo lo hicieron. No forzaron la cerradura en absoluto. Sin forzar la cerradura. ¿Qué me dices de las marcas en el mueble? Las añadieron después, para fingir que había sido forzado. Pensad, si fuerais los culpables, y quisierais abrir una cerradura, ¿cuál es el método más simple y directo? Con la llave. Correcto, con la llave. Hay 3 llaves del mueble secreto del despacho imperial. Una la tiene Su Majestad. Otra la tienes tú, comandante. Y la tercera, la de repuesto, donde se guarda. Lu Fengyi palideció. La tiene el eunuco jefe del Ministerio del Interior, el eunuco Wan. Asentí. Xiao Lizi era del Ministerio del Interior. Para él, tomar prestada la llave del eunuco Wan no habría sido difícil. La devolvió enseguida. Sin que nadie se enterara. Abrió el mueble con la llave. Sacó el mapa. Lavó el sello con una solución. Y lo volvió a poner en su sitio. En todo el proceso, no necesitó forzar nada. Y por supuesto, no hizo ningún ruido. Por eso no oí nada aquella noche. ¿Y las telas? Las usaron para borrar las huellas. Expuse mi razonamiento. Sabían que mis habilidades marciales eran buenas. Y mi oído agudo. Cualquier sonido inusual podría alertarme. Así que planearon un crimen silencioso. Después de que Xiao Lizi entrara en la habitación interior, no abrió el gabinete de inmediato. Lo primero que hizo fue extender esas telas por el suelo. Las gruesas telas podían absorber todos los pasos y el sonido de cualquier cosa que pudiera caerse accidentalmente. Una vez que terminó todas las operaciones, enrolló las telas junto con cualquier rastro que pudiera haberse manchado durante el crimen. Y se las llevó. De esta manera, la escena del crimen quedaba impecable. Un plan completo y meticuloso, casi perfecto. Lu Fengyi sintió un escalofrío en la espalda al escucharlo. Habían calculado cada paso. Así es, lo habían calculado todo. Excepto una cosa. Imaginaron que un pequeño eunuco, incluso al borde de la muerte, tendría un rastro de resentimiento. En ese momento Lini entregó otro informe. Comandante adjunto. También descubrí que el pequeño eunuco Li tenía una dama de la corte de la cocina llamada Xiao Kui. Después de la muerte del pequeño eunuco Li, ella enfermó y fue enviada a la oficina de lavandería para hacer trabajos pesados. Cuando la encontré, estaba a punto de morir de enfermedad. Dijo que la noche anterior a la muerte del pequeño eunuco Li, él le dio un paquete de tela encerada y le pidió que lo guardara bien. Dijo que era su capital para el futuro. Lo abrí, y dentro no había oro, plata ni joyas, sino un delgado libro de contabilidad.
En él, con letra pequeña y densa, se registraban algunas cosas. La primera página hizo que mis pupilas se contrajeran. 7 de junio. Por orden del maestro Liu Shan. Obtener un cuadro de Yue Laixuan. Recompensa 10 taeles de plata. Liu Shan. Por orden del maestro Liu Shan. El jefe eunuco del Departamento de Asuntos Internos Zhou Yunan transfirió al pequeño eunuco Li para que estuviera de servicio en la oficina imperial. Liu Shan. El sobrino del comandante de la Guardia Imperial Liu Chengson. La mano negra detrás de escena. Se había estado escondiendo a mi lado desde el principio. Este libro de contabilidad detalla cómo Liu Shan, paso a paso compró y controló a los eunucos del palacio. El pequeño eunuco Li era solo un pequeño peón. En su vasta red. Él pensó que se había aferrado a un gran apoyo, pero no sabía que era una serpiente venenosa que devoraría a la gente. Este libro de contabilidad que dejó, originalmente destinado a ser su capital para futuros méritos o para protegerse, se convirtió en mi última carta para cambiar el rumbo. Y también la más crucial. Luego, escribí mi nombre, y puse mi huella dactilar, en un informe formal acusando a Liu Shan, comandante de la Guardia Yulin, de formar facciones para beneficio personal, conspirar contra los leales, e intentar socavar los cimientos del país. Se lo entregué al comandante Lu Fengyi. El buen espectáculo estaba a punto de comenzar. Mi informe a través de las manos de Lu Fengyi evitó todos los canales normales, y fue entregado directamente al emperador. El emperador estaba en la oficina imperial. Permaneció en silencio durante mucho tiempo. Y luego aplastó la taza de té que tenía en la mano. Al tercer día, un edicto imperial sacudió todo el palacio. La comandante adjunta de la Guardia Yulin, Shen Xiaoyue, es culpable de negligencia, con pruebas sólidas. Destituida de su cargo para investigación. Encarcelada en la prisión imperial. Ejecución después del otoño. La noticia se extendió. Qué alegrías y tristezas hay en cada familia. La consorte Liu premió a todos los sirvientes en su palacio. El comandante de la guardia, Liu Shan, estaba actuando en el campo de entrenamiento frente a todos. Reprendía a los nuevos guardias con arrogancia, diciendo que debían servir de lección. En la mansión de mi padre, todo era pesar y angustia. Mi madre se desmayó de tanto llorar. A mi padre se le volvieron canas la mitad del cabello en una noche. Usó todas sus conexiones para suplicar por mí. Pero todo fue en vano. El poder de la mansión del primer ministro está en su apogeo. Nadie se atreve a provocarlos. Me sacaron de la celda de la Guardia Yulin, bajo la atenta mirada de todos. Me llevaron a la prisión imperial con grilletes en manos y pies. Por el camino, vi muchas miradas de regocijo por mi desgracia. Zhou Kui estaba entre la multitud, con una satisfacción apenas disimulada en el rostro. Liu Shan también vino. Se quedó a lo lejos, mirándome con frialdad, con aires de vencedor. Bajé la cabeza, interpretando bien mi papel de prisionera. Me llevaron a una sala de interrogatorios abandonada en la prisión imperial. Lu Fengyi ya me esperaba allí. Me quité los grilletes y moví las muñecas para soltarlas. Liu Shan ya está celebrando. Esta noche dará un banquete en su villa en las afueras de la capital. Él cree que tu caída es segura. Con los Shen caídos, el mundo será de los Liu. ¿Qué dijo su majestad? Lu Fengyi hizo una pausa, imitando el tono del emperador. Te presto mi espada por una noche. No me defraudes. Me pasó una espada que llevaba a la espalda. Es mi Jingce. Agarre la empuñadura. La familiaridad de su peso y el frío del metal hizo que la sangre volviera a hervir en mi corazón. No solo harán un banquete. Esta noche también cerrarán un gran negocio. Ese mapa de defensa fronteriza que fue manipulado. Han contactado con espías de Beili para venderlo por una gran suma de oro. Lo entiendo. Delito de traición y corrupción. Eso es lo que realmente quiere el emperador. No se trata de derribar a un solo Liu Shan, sino de arrancar de raíz toda esta red de traición a la patria. Yo me encargo del cerco exterior, cortando todas las rutas de escape. Tú te encargas de irrumpir por la puerta principal. Esta es la placa de oro personal de su majestad. Como si el emperador estuviera presente en persona. Esta noche, tú eres el enviado imperial en misión de justicia, con plenos poderes para decidir sobre la vida y la muerte. Recogí la placa de oro y la guardé en mi pecho. En ese momento, en una villa a las afueras de la capital, las luces brillaban intensamente. El patio rebosaba de risas y charlas. Señores, pronto tendremos que felicitar al primer ministro por su ascenso. Todo gracias a la astucia del tercer joven. En la oscuridad que ellos no ven, 50 soldados de élite de la Guardia Yulin rodearon silenciosamente toda la villa. Lu Fengyi estaba en lo alto de un gran árbol, con un arco y flechas en la mano. Su mirada no perdía detalle de cada persona en el patio. Yo, por mi parte, llegué sola a frente a la puerta principal de color rojo oscuro de la villa. Los dos guardias de la puerta me descubrieron. Levanté la cabeza. Shen Xiaoyue. No estabas en la prisión imperial. Levanté el pie, y de un solo golpe la puerta de madera maciza se abrió de par en par. El patio quedó en un silencio absoluto. La copa de vino en la mano de Liu Shan cayó al suelo con un golpe. Varios invitados borrachos, aprovechando el impulso del alcohol, desenvainaron sus espadas. Se abalanzaron hacia mí. Cuando el primero llegó frente a mí, le arrebaté su espada. Girando la mano, le golpeé con la empuñadura en la nuca. Se desmayó. Al mismo tiempo, mi pie derecho se lanzó, impactando en el pecho del segundo que llegaba. Salió volando como un saco roto. El resto se quedó petrificado, sin atreverse a dar un paso. En ese momento,
Alguien vestido con atuendo del norte irrumpió desde el salón interior. Tercer joven Liu. ¿Qué está pasando? Ha llegado gente del gobierno de la dinastía Zhou. Liu Shan vio lo que llevaba en la mano. Su rostro palideció al instante. Era el mapa de la frontera que acababan de intercambiar. Por orden de su majestad. Capturar a los conspiradores traidores. A quien se resista. Matar sin piedad. Apenas terminó de hablar. En los tejados de alrededor, decenas de guardias Yulin con arcos se pusieron en pie. El espía del norte supo que no podría escapar. Sus ojos mostraron un destello de ferocidad. Metió el mapa en su pecho. Desenvainó su cimitarra y se lanzó hacia mí. Quería usarme como rehén. Lo miré. Con la mirada inmutable. Justo cuando su filo iba a tocarme. Mi espada se movió. Un destello fugaz. El espía del norte quedó inmóvil. Con los ojos muy abiertos. Llenos de incredulidad. Liu Shan miró al espía. Sus piernas se aflojaron. Y se desplomó al suelo. Caminé hacia él con la espada. Levantándole la barbilla con la punta del arma. Comandante Liu. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Él temblaba como una hoja. Sin poder articular palabra. Los invitados y guardias a su alrededor no mostraron ninguna resistencia. Por favor, perdónenos. Fuimos obligados. Lu Fengyi entró con sus hombres. Deténganlos a todos. Llévenselos a la gran prisión de la Guardia Yulin. Esa celda de piedra donde yo había estado. Pero esta vez, yo estaba sentada detrás del escritorio de interrogatorios. No use tortura. Solo arrojé el pequeño libro de cuentas frente a él. Liu Shan vio el libro. Y su última defensa psicológica se derrumbó. Lo confieso. Lo diré todo. Como quien vacía un saco de frijoles. Confesó todo lo que sabía. Como su tío siendo primer ministro. Liu Chenson se había infiltrado gradualmente en la Guardia Yulin. Como abusó de su cargo para formar una facción. Tejiendo una red de intereses que cubría todo el palacio por dentro y por fuera. Como diseñó mi incriminación. Y como planeaba, después de mi ejecución, usar las mismas tácticas contra mi padre Shen Kongyuan, con el fin de absorber su poder militar. Su plan era más ambicioso y retorcido de lo que había imaginado. Si no fuera por el libro que dejó Xiao Lizi. Y la confianza absoluta del emperador Xiao Jingchen. Mi familia y yo habríamos muerto sin un lugar donde enterrarnos. El interrogatorio duró hasta el amanecer. Salí de la celda con la confesión firmada por Liu Shan. Lu Fengyi esperaba afuera. Lo han confesado todo. Según sus declaraciones. He atrapado a algunos peces gordos más. Esta es la lista. Podemos cerrar la red. Lu Fengyi tomó la lista. Su mirada era grave. Cada nombre en ella era suficiente para sacudir la corte. Tras un rápido lavado, con mi jince al cinto, entré en el palacio. No fui a ningún otro sitio. Tomé mi puesto como siempre. Sonaron las campanas de la audiencia matinal. Cuando los oficiales entraron a la gran sala. Todos me vieron. Vieron a la que debería estar, esperando su muerte en la prisión imperial. Pero estaba completamente ilesa. Los rostros de todos mostraban asombro y desconcierto. Especialmente los oficiales liderados por Liu Chenson. En sus ojos ya se vislumbraba el miedo. Una tormenta mayor estaba a punto de levantar el telón en la corte. Una tormenta mayor estaba a punto de levantar el telón en la corte. Y yo ya no soy un peón, sino en manos del emperador Xiao Jingchen. La espada más afilada. Dentro de la gran sala, Liu Chenson dio un paso al frente. Y dijo en voz alta al emperador en el trono. Su Majestad, tengo algo que informar. La prisionera Shen Xiaoyue es culpable de enormes crímenes. Debería estar en la prisión esperando su ejecución. ¿Por qué está fuera del despacho imperial? Vestida con uniforme oficial. Y con una espada en la mano. Ruego que la arresten de inmediato. Y apliquen la ley. Para calmar al pueblo. Secundo la moción. Ruego a su Majestad que aplique la justicia. Intentan presionar al emperador para que se pronuncie. Creen que estoy aquí. Solo por un capricho del emperador. Primer ministro. Yo también tengo algo aquí. ¿Qué quiero que todos vean? El eunuco desenrolló un largo pergamino. Y comenzó a leer. Desde el comandante de la Guardia Yulin, Liu Shan, hasta oficiales de alto y bajo rango en la capital. Uno por uno. Formación de facciones. Corrupción y abuso de poder. Incluso traición a la patria. Todo sería hecho público. Con cada nombre que se leía. Una persona en la sala palidecía más. Cuando el eunuco leyó que Liu Shan confesó haber planeado el robo en el despacho imperial. Con el fin de incriminarme. Y arrastrar a mi padre Shen Chonyuan y a toda la familia Senalagua. Toda la corte estalló en conmoción. Lu Fengyi, vestido con armadura, entró desde fuera del salón. Se arrodilló sobre una rodilla. Su Majestad, los 73 conspiradores han sido arrestados y registrados. Ninguno escapó. El traidor Liu Shan y el espía de los bárbaros del norte, capturados. Evidencia y mercancías incautadas. Este mapa fronterizo fue hallado en el traidor. Lu Fengyi presentó el mapa. Liu Chenson no pudo soportarlo más. Cayó de rodillas al suelo. Con el rostro ceniciento. El emperador lo miró fríamente. Primer ministro. ¿Aún crees que debería castigar a Shen Xiaoyue? Liu Chenson levantó la cabeza, mirando al joven emperador en el trono del dragón. Esa mirada ya no era la suave y tolerante de siempre. Era una autoridad absoluta que lo controlaba todo. Liu Chenson fue despojado de su cargo en el acto, y arrojado a la prisión imperial.
Ningún funcionario implicado se salvó. Vosotros dos, seguime. En el palacio lateral, el emperador me miró a mí y a Lu Fengyi con un brillo en los ojos. Esta vez. Lo habéis hecho muy bien. Lu Fengyi. Recibirás 1000 taeles de oro. Y una mansión de primera categoría. Gracias, Su Majestad, Shen Xiaoyue. Aquí estoy. No sé cómo recompensarte. Ascenderte. Ya eres subcomandante. Darte dinero. Creo que el oro y la plata no están a la altura de tus méritos. Desde hoy, la oficina de la Guardia y la Guardia Yulin se fusionan. Y se llamarán Ejército Yulin. En el ejército solo habrá un gran comandante del ejército Yulin, que dirigirá a los 3000 soldados Yulin. Shen Xiaoyue. ¿Aceptarías empuñar esta espada para mí? Levanté la cabeza de golpe, con una incredulidad impactada en los ojos. Gran comandante del ejército Yulin. ¡Qué honor tan inmenso! Respiré profundamente. Yo, Shen Xiaoyue, estoy dispuesta a morir 1000 veces por su majestad. El emperador Xiao Jingchen me levantó riendo a carcajadas. Bien dicho, morir 1000 veces. Te otorgo el privilegio de entrar al palacio sin postrarte, sin nombrar tu nombre al presentarte, y de desenvainar tu espada en la sala del trono. Quiero que todo el mundo sepa que tú, Shen Xiaoyue, eres mi heroína. Al salir del gran salón, mis pasos eran ligeros, no por cansancio, sino por este repentino poder y gloria arrolladores. En el corredor, me encontré cara a cara con Liu Ruoxue. Con la caída de la mansión del primer ministro, ella como consorte no podía seguir siéndolo. Su único destino era el Palacio Frío. Ella también me vio, mirando mi nuevo uniforme, el atuendo de gran comandante símbolo del máximo poder de la Guardia Yulin. Se sumió en una desesperación sepulcral. Pasamos una junto a la otra, como dos personas que desde el principio caminaban por caminos distintos, y que al final tomaron destinos completamente diferentes. Cuando volví a la mansión del general, toda la casa estaba en silencio. El mayordomo me vio, y las lágrimas brotaron al instante. Los sirvientes de la casa, al verme, mostraron una alegría de haber sobrevivido a una catástrofe. Entré rápidamente en el salón principal. Mi madre estaba sentada en una silla, secándose los ojos sin parar. Mi padre estaba a su lado, con las manos a la espalda, paseando de un lado a otro. Jin Jin, hija mía. Mi tesoro. Me has asustado muchísimo. Madre, estoy bien. He vuelto. Mi padre también se acercó. No dijo nada. Solo me miró. Miró el jince que llevaba en la cintura. Miró esa expresión en mi rostro que no pertenecía a mi edad, llena de serenidad. Me alegra que hayas vuelto. Primero lleva a Xiaoyue a bañarse. Y a cambiarse de ropa. Iré a que la cocina prepare la comida. Cuando terminé de asearme y llegué al comedor, ya estaba servida una mesa de platos abundantes. Todos eran mis favoritos. Después de comer, la criada acompañó a madre a descansar. En el comedor solo quedamos padre y yo. Él me sirvió una taza de té. Me equivoqué. Padre, usted no tiene la culpa. Todo lo que hace es por esta familia. Él se levantó, se acercó a mí, y como cuando era pequeña, me dio unas palmaditas en la cabeza. Desde hoy, tú también tendrás que proteger esta familia. Al ver la sonrisa de padre, las últimas nubes de mi corazón se disiparon. Llevaba 3 días en el puesto de comandante del ejército Yulin. Los regalos en la mansión se amontonaban como una montaña. Padre y madre recibían a los invitados todo el día, muy contentos. Sus sonrisas eran más radiantes que en el año nuevo. Pero yo estaba más ocupado que en la prisión imperial. El ejército Yulin es como una máquina compleja compuesta por 3000 personas. Una máquina compleja compuesta por personas. La caída de Liu Shan hizo que muchas piezas de esta máquina se oxidaran. Muchas de cuyas piezas se han oxidado. Lo primero que hice fue reemplazar piezas. Ascendí a Lu Fengyi al único puesto de subcomandante. Le di plena autoridad para encargarse del entrenamiento diario y la disciplina del ejército Yulin. Su entrenamiento diario y disciplina. Él es un soldado puro, con una disciplina estricta. Nadie se opone. Luego al joven escolta Lini. Lo saqué de entre los escoltas comunes. Y lo hice mi ayudante personal. Él es meticuloso, leal. Y son mis ojos y oídos en la base. También ascendí de forma excepcional a más de 10 soldados rasos que destacaron en la última operación. Los soldados de base que se destacaron en acción. Los puse como jefes de equipo. No me importa su origen, ni con quién estaban antes. Solo miro su capacidad y su lealtad. Estas acciones mías causaron una gran conmoción dentro del ejército Yulin. Aquellos veteranos que pasaban el día gracias a sus contactos y antigüedad sintieron una crisis sin precedentes. Y los jóvenes con talento que estaban marginados vieron esperanza. En 3 días, el espíritu de todo el ejército Yulin se renovó por completo. Al 4.º día, el emperador me convocó de repente. Dijo que quería poner a prueba mis habilidades marciales. Ven. Comandante Shen. Déjame ver qué tan rápida es mi espada. No tuve más remedio que tomar también una lanza de madera. La técnica de lanza del emperador era bastante buena. Cada movimiento tenía su forma. Pero podía ver que los escoltas que practicaban con él se contenían inconscientemente. Yo no me contuve. En el 5.º asalto. Aproveché un pequeño descuido suyo. Con un movimiento de la punta de la lanza. La lanza de madera del emperador salió volando de sus manos. Él se quedó atónito.
mirando su mano vacía. Y luego me miró a mí. Los eunucos y doncellas cercanos palidecieron de miedo. Varios incluso se arrodillaron para suplicar clemencia. Pensé que se enfadaría. Jajajaja. Bien. Esto es lo que quería. Él se acercó y tomó mi mano. Miró mi callosa mano por empuñar la espada. Mis guardias anteriores se enfrentaban a mí. Como si estuvieran en una obra de teatro. Siempre temerosos de lastimarme. Solo tú me tratas como un verdadero rival. Sus dedos rozaron suavemente la tijera en mi mano. Su mirada era extraña. Ya no era la mirada de un soberano a su súbdito. He oído de tu reforma en el ejército, Yulin. ¿Lo hiciste bien? Desde aquel día, el emperador me convocaba cada vez más. A veces para examinar mis habilidades marciales. Otras para discutir asuntos militares. Sacaba informes de la frontera y me pedía mi opinión. Incluso una vez, estaba repasando memoriales tarde en la noche. Se sintió aburrido. Y me llamó. Sin decir nada. Solo me dejó estar a su lado. En el palacio empezaron a circular rumores. Diciendo que yo era arrogante por el favor recibido. Que el emperador se había encariñado demasiado con una guerrera. En el palacio empezaron a circular rumores. Diciendo que yo era arrogante por el favor recibido. Que el emperador se había encariñado demasiado con una guerrera. He oído esas palabras. Y las dejo pasar. Solo sé que soy el comandante del ejército Yulin. Mi deber es proteger al emperador. Y proteger este palacio. Lo demás. No quiero. Ni entiendo. Hasta aquel día. Las tribus bárbaras del norte enviaron una delegación a tributar. Encabezada por el hermano menor del Khan. El príncipe Agula. De temperamento rudo. Y arrogante. En el banquete de bienvenida. Bebió demasiado. Y empezó a decir tonterías. Nuestros guerreros del norte nacen ya sabiendo montar y disparar flechas. Uno puede derrotar a 10 de los suyos. Veo que sus generales están todos gordos y bien alimentados. Nada que ver con soldados de verdad. Los generales en la corte se pusieron pálidos de ira. Pero no podían estallar. Emperador de la Gran Zhou. Dicen que tu palacio está lleno de bellezas. ¿Por qué no me regalas 100? Y a esa tal Shen Xiaoyue. La generala, también me la das como concubina. Así te consideraré. Un amigo con quien se puede dialogar de igual a igual. Yo estaba detrás del emperador, con la mano ya en la empuñadura de mi espada. Vi al emperador, y en un instante su sonrisa desapareció. Príncipe Agula. Me estás tomando el pelo. Jajaja. Yo, Agula, nunca bromeo. ¿Acaso ustedes los Zhou no? Suelen usar eso para comprar la paz. Ja ja ja. ¿Y qué tiene de especial una generala? En las tiendas de campaña del norte. Igualmente va a tener que parirme hijos. Insolente. Bárbaro insolente. ¿Cómo te atreves a hablar así ante su majestad? Mi padre fue el primero en dar un paso al frente, temblando de ira hasta la barba. Viejo. ¿Y tú quién eres? ¿Quieres pelear conmigo? ¿Qué has dicho? Mi padre, furioso, estaba a punto de desenvainar la espada. Le puse la mano en el hombro. Entonces caminé hacia el centro del salón. Su Majestad, Shen Xiaoyue, comandante de la Guardia Yulin. Solicito batalla. Mi voz no era alta, pero en el silencioso salón. Todos la escucharon claramente. Él me miró con interés, como si viera un juguete divertido. Oh, entonces eres Shen Xiaoyue. Me examinó de arriba a abajo. Buen tipo, no está mal. Mucho más fuerte que esas mujeres débiles. Ja ja ja. ¿Cómo quieres pelear? En la cama. Ja ja ja. Príncipe Agula. ¿Te atreves a aceptar el desafío? ¿Por qué no atreverme? Hoy les haré ver. Las mujeres deben quedarse en su lugar. Agula tomó de su subordinado un enorme martillo de hierro. Ese martillo pesaba al menos 100 jin. ¿Belleza? Temo aplastarte hasta hacerte polvo sin querer. Jejeje. No traje mi jince. Solo del soporte de armas cercano. Tomé al azar un sable común y corriente. Puedes atacar. Agula rugió. Levantó el martillo de hierro. Con una fuerza avasalladora. Lo lanzó directamente hacia mi cabeza. Agula rugió. Levantó el martillo de hierro. Con una fuerza avasalladora. Lo lanzó directamente hacia mi cabeza. Las damas en el salón lanzaron gritos de terror. No me esquivé. Justo en el instante en que el martillo caía. Mi cuerpo se ladeó ligeramente. Mientras mi sable trazó un ángulo increíble hacia arriba. Ese martillo de 100 jin. Salió despedido de sus manos por mi hábil golpe. El martillo giró en el aire, cayendo hacia la multitud que observaba. Otro grito de asombro. Lu Fengyi, detrás de mí, se deslizó como un espectro. Y atrapó el martillo con una sola mano firme. Y yo, al desviar el martillo, me abalancé hacia él. Mi mano izquierda ya sujetaba la otra muñeca de Agula. Él intentó liberarse, pero descubrió que mi mano era como unas tenazas de hierro. Inmóvil. Entonces di un paso adelante con el pie derecho, bloqueando su base. Mi hombro se hundió en su pecho. Un volteo limpio sobre el hombro. El cuerpo de Agula, como una torre de hierro, cayó pesadamente al suelo. El duro suelo de piedra azul se agrietó por el impacto en varias fisuras. Agula yacía en el suelo, como un oso gigante aturdido. Guardé el sable. Lo devolví al soporte. Entonces me acerqué a él, mirándolo desde arriba. ¿Aún crees que debería ir a tu tienda?
Ya no se podía describir como vergüenza, humillación e ira, pero sobre todo, un temor increíble. Me miró, como si viera a un monstruo. Él entendió que en ese instante, si hubiera usado el filo, su mano ya estaría cortada. Si al tirarlo hubiera usado toda mi fuerza, sus huesos ya estarían hechos polvo. Se arrodilló ante mí sobre una rodilla. Con la mano derecha sobre el pecho. Realizó el saludo más alto que los bárbaros del norte tributan solo a los más fuertes. El saludo supremo que solo se ofrece al más fuerte de los bárbaros del norte. Yo, Agula, he perdido. Eres un verdadero guerrero. Yo, Agula, he perdido. Eres un verdadero guerrero. En la sala principal reinó un instante de silencio. Luego estallaron vítores atronadores. Agula y su séquito abandonaron la capital al día siguiente. Se dice que de regreso contaba a todos que el guerrero más fuerte de Gran Zhou no era uno de esos generales corpulentos, sino una doncella más fría y hermosa que la luz de la luna. La gran comandante. Aquella noche, tras terminar el banquete, el emperador me retuvo a solas. Me sirvió una taza de té. ¿Te sientes satisfecha hoy? ¿Satisfecha? Yo también me siento satisfecho. Desde que subí al trono, jamás me había sentido tan satisfecho. Me miró, y en sus ojos había una emoción que no pude descifrar. ¿Qué recompensa deseas? Has derrotado a un enemigo poderoso. Y has traído honor a la nación. Es un gran mérito. Su Majestad ya me ha colmado de recompensas. No deseo nada más. Es la verdad. En cuanto a cargos, ya estoy en la cima. Y en cuanto a honores, ya los he recibido todos. No. Todo lo que te he dado es lo que mereces. Pero ahora quiero darte algo que no mereces. Ah. Sensei Yue. Gran comandante de mi guardia Yulin. Mi reino necesita que lo protejas. Entonces, Miaren. ¿Estarías dispuesta a protegerlo también? Entonces, Miaren. ¿Estarías dispuesta a protegerlo también? Mi mente se quedó en blanco. Un vacío absoluto. Proteger el harén. ¿Qué significa eso? Lo miré atónita. Lo que quiero decir es que mi puesto de emperatriz está vacante. Quiero pedirte que lo ocupes. Emperatriz. Esa palabra estalló en mi mente como un trueno. Yo, emperatriz. Eso es más absurdo e inconcebible que ordenarme atacar a los bárbaros del norte. Yo no sé ser emperatriz. Solo sé blandir la espada. No entiendo de música, ajedrez, caligrafía ni pintura. Mucho menos de las intrigas del harén. Si me haces emperatriz, convertiré tu harén en un caos. Me apresuré a explicar, presa del pánico. Pero el emperador se acercó paso a paso, arrinconándome contra el pilar del pabellón. Sin escapatoria. Apoyó ambas manos a los lados de mi cuerpo, encerrándome en sus brazos. Sé que no sabes hacer nada de eso. Pero yo no busco una emperatriz que recite poemas y pinte. Ni que calcule y conspire. Lo que quiero es una mujer que esté a mi lado. A quien pueda confiarle. Mi espalda sin reservas. Sensei Yue. La que quiero eres tú. Mi corazón jamás había latido tan rápido. Parecía que iba a saltar de mi pecho. Miré su rostro tan cerca del mío. Y descubrí que no podía pronunciar una negativa. Un año después, Gran Zhou tuvo a su primera y única emperatriz. Una emperatriz que, proveniente del ejército, fue nombrada por sus méritos militares.